Gracias, porque a través, Señor, de esa fe preciosa en ti podemos tener victoria. Mi buen pastor, en este momento pedimos que sea tu Espíritu Santo haciendo una obra preciosa, milagrosa. Gracias, Señor, gracias, buen pastor. Queremos, Señor, honrarte, queremos darte gloria, alabanza. Gracias por todo, Señor. En medio, Señor, de toda aflicción, en medio, Señor, de toda prueba, en medio de todo aquello, Señor, que no podemos, Señor, entender. Aquí estamos, mi precioso Salvador. Te suplico, mi Señor Jesús, que tú hagas un milagro. Señor, en este momento te pido para gloria preciosa de tu nombre, Señor, que seas tú, Señor, obrando cosas increíbles en las necesidades más profundas del corazón. Señor, no solamente de los que estamos aquí presentes, sino aquellos, Señor, que por medio de los medios de comunicación, las plataformas, Señor, pues están necesitando un toque precioso de libertad en lo más profundo de su ser. Señor, te pido en este momento que seas tú, Señor, obrando maravillas. Tú conoces, Señor, la necesidad espiritual, emocional y mental que existe hoy. Pedimos, Señor, en esta hora que tu gloria se manifieste en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos. Y también damos la bienvenida a todas las personas que también están escuchando este mensaje de la palabra de Dios donde quiera que se encuentren. Quisiera, hermanos, en esta hora, para luego tener un tiempo de oración. Yo no sé ¿cuántos de los que están acá o aquellos que nos escuchan han estado batallando con algunas situaciones de carácter? A lo mejor usted lo ha tipificado como algo emocional, un problema de carácter. Otros lo pueden decir que es un problema mental. Pero vemos en la Biblia que hay problemas que van más allá de esto, son de carácter espiritual. Así como Dios existe, también existe Satanás y existen los demonios. Y es importante que entendamos que en este mundo se mueven dos fuerzas espirituales, la de Dios y la de Satanás y sus demonios. Dependiendo de donde nosotros hemos puesto nuestra fe, si es la fe en Dios, pues la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida, como hemos cantado. Con la fe podemos tocar a Dios, ¿no? La fe en Dios, la fe en Cristo, mi Señor, como nuestro único mediador. Pero si la persona ha puesto la fe en un lugar o en una persona, en una idea, en una filosofía equivocada, entonces opera los espíritus inmundos. Algunos quizás esto lo pueden calificar como fanatismo. Sin embargo, no lo es. Y a lo largo de los siglos vemos caso tras caso. Y el Señor Jesucristo se enfrenta a una situación como esta. Así que lea conmigo lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo:
si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Por qué no repiten conmigo estas palabras? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Un caso que pudiese ser diagnosticado como tal vez una especie de epilepsia o algo parecido. Sin embargo, hay casos que sí son realmente de carácter eminentemente orgánico, biológico, pero otros casos son de carácter espiritual. Probablemente algunos que me escuchan están pasando quizás dentro de la misma familia, o están pasando ustedes mismos, o han oído o saben de alguien que se encuentra bajo una situación similar. Tal vez no sea tan crítico como este, pero hay personas que están de alguna manera, están siendo oprimidos por las fuerzas del diablo. Por eso quiero hablar en esta hora, porque para usted y para mí Jesús es nuestra esperanza. Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso que Jesús le dijo a este padre que estaba angustiado, a este padre que estaba afligido, a este padre que no sabía qué hacer: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos estamos dispuestos a creer ahora en el Señor? Bueno, si creemos, entonces todo es posible. Así que quiero hablar bajo el tema: el milagro de la liberación de los demonios. En primer lugar, quiero que veamos cómo se combina por una parte en la vida la ilusión y el dolor. Y uno se pregunta: ¿por qué habiendo tenido buenos sueños, buena ilusión, ahora se mezcla el dolor? En este caso, cuando este hombre se une en matrimonio, tienen hijos y todo eso es claro, es bonito, hermoso. A mí me encantan los niños, ver realmente cómo se van desarrollando. Se establece una familia, pero viene un momento que la ilusión es opacada por el dolor. Porque cuando Jesús le pregunta, y no es porque Jesús no sabía, sino porque era importante que este caso saliera a luz para que nos demos cuenta que también hay casos de personas que desde la niñez comienzan a sufrir opresiones espirituales demoníacas. Por eso le pregunta: ¿desde cuándo? Entonces él le dice: desde niño. O sea que aquella ilusión que tuvo él de tener una familia ahora comienza a ser opacada. Y por supuesto la ilusión de ver que a sus hijos podían desarrollarse. Sin embargo, a raíz de esta condición, este niño no se podía desarrollar normalmente como los demás. Y comenzó a verlo sufrir a su hijo realmente por esa injerencia demoníaca, y de tal manera que él mismo, el padre de familia, ya sea porque otro se lo había dicho, porque él ya lo sabía a la luz de la palabra, o porque alguna situación, él diagnosticó que este caso era un caso de posesión demoníaca, por las mismas evidencias que por eso vino donde los discípulos diciendo que sacaran ese demonio que estaba en ese niño. Había un buen diagnóstico, pero muchas veces los buenos diagnósticos se quedan solo como buenos diagnósticos y no tienen respuesta, porque el que tiene la respuesta es mi Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que tenemos un archienemigo espiritual que se llama Satanás. Hay un nombre que se le da a él que es adversario. Y el nombre adversario significa alguien que se opone o estorba a otro. Esa palabra que vemos en la Biblia, que muchas veces aparece, adversario, que es Satanás, es alguien que se opone, es decir, alguien que resiste, alguien que se pone a pleito, que está para contradecir.
Entonces Satanás es así. Él va en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de todo cristiano, en contra de los niños. Oiga esto, Satanás es tan cruel que a él no le importa hacer sufrir a un niño. Pero ¿por qué va a hacer un niño? Tiene que sufrir. Vemos a un padre que está sufriendo también. Estoy seguro que la madre sufría, aunque no está en esta escena, pero estoy seguro que sufría. Es que el diablo, hermanos, ha venido para matar, hurtar y destruir, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que el enemigo opera? Y esto es lo importante, es a través de la estrategia del pecado. El pecado es una idea satánica. El pecado es algo que nació en el corazón de Satanás y eso es lo que hace que el hombre pueda comerse o morder el anzuelo del pecado con la simple idea de poder tener alguna clase de injerencia, aunque sea mínima, en algún momento de su vida, y que ésta se puede ir incrementando dependiendo de si esta persona va agravando su condición a raíz de la pecaminosidad o de la maldad. Vemos el caso, por ejemplo, cómo se introdujo en la raza humana a través del pecado. Allá, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, entonces cayeron bajo lo que es el príncipe de este mundo. Y ahora en Lucas 4:8, cuando Jesús es tentado por Satanás, dice la Biblia, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se le entregó? Recuerden que Adán y Eva fueron delegados por Dios como administradores de todo lo que es en sí, lo que es la tierra, ¿no? Sin embargo, cuando ellos pecaron, entonces al pecar se sometieron al demonio y entonces le entregó el control, el dominio, aquello que Dios le dijo, y tú enseñorearás. Entonces, pero ahora al haber pecado, ¿quién empezó a enseñorear? Empezó a enseñorear el diablo. Por eso se le conoce a él en la Biblia como el príncipe, es decir, el que tiene autoridad sobre el mundo. Entonces, ahí comienza el enemigo a tener control. Vemos, por ejemplo, por eso que en la Biblia, como dije, se le conoce como el príncipe de este mundo. Y también hay una injerencia específicamente en los hijos, oiga esto, de desobediencia. Es decir, cuando comienzan ya de una manera deliberada a actuar en base a lo que sus impulsos carnales y a la tentación del diablo. Con esto no estoy diciendo, y por favor no se vayan a afligir, que cuando alguien peca inmediatamente se le va a meter un demonio. No estoy diciendo eso, sino que si la persona comienza a caer en una espiral de pecaminosidad y comienza a tocar ya terreno bien diabólico, entonces muy probablemente pueda llegar a tener algún tipo de injerencia del enemigo y en el peor de los casos es una posesión demoníaca, como lo vemos en el caso de este niño. Yo sé que hay una pregunta en este momento, pero en este momento no la vamos a contestar. ¿Por qué el niño? ¿Qué hizo este niño? ¿O qué hizo el padre? ¿O qué hizo la madre? Esto lo vamos a tratar de contestar en un momento. Dice la palabra de Dios allá en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera. ¿A dónde es que opera? En los hijos de desobediencia. Es decir, cuando alguien comienza a pecar en una forma deliberada, desobedientemente, es decir, que a pesar de saber lo correcto, en otras palabras, es un pecado de prevaricación, conociendo la palabra, sabiendo lo que dice el Señor, comienza a actuar en una forma deliberada en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Ahí es donde opera el príncipe de este mundo. Donde en los hijos de desobediencia, es decir, comienza a tener injerencia. Y esto es lo que hace en un momento dado, comienzan a rechazar la verdad. Cuando alguien llega a rechazar la verdad, esto es peor todavía, porque en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 11, ahí nos habla la Escritura que el Señor envía su palabra, pero aquellos que rechazan la verdad, entonces, oiga, rechazar el Evangelio es lo peor que puede haber. Cuando alguien llega, peor, en el caso de llegar a apostatar, entonces ahí opera ya en forma
total y completa las fuerzas del infierno, lo que dice en 2 Tesalonicenses 2 del 10 al 11. Entonces, y cuando alguien llega a incursionar en este mundo pecaminoso, entonces, por ejemplo, como el caso de aquella jovencita en la cual el apóstol Pablo se encontró ahí en Filipo, estando ahí, esta muchacha empezó a decir: estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Entonces, la verdad que ella estaba diciendo la verdad, más bien, el demonio que estaba en ella comenzó a decir: sí, estos son, ¿por qué? Porque Pablo, oiga esto, Pablo, los demonios saben quiénes son cristianos, quiénes son siervos de Dios y quiénes no. Porque él dijo, el demonio dijo: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Claro, alguien al oír esa jovencita en una ciudad pagana, ha dicho: bueno, lo más seguro es que esta es una hermana en Cristo, que aquí está, la vamos a poner a presidir la alabanza esta tarde, ¿no? Pero lo que hizo Pablo, dice que reprendió el espíritu de adivinación que había en ella. Y cuando lo reprendió, el demonio salió y perdió la facultad de adivinar. La adivinación no es una facultad mental, es una operación demoníaca a través de la persona. Entonces, ¿cómo uno puede preguntarse: bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Si una joven, aquí vemos a un niño, aquí vemos a una joven, probablemente adolescente, que está haciendo estas cosas. Entonces, cuando alguien se llega a meter en el campo puramente diabólico, entonces Satanás comienza a operar a través de sus vidas. Por ejemplo, hay casos como el pecado de la idolatría. La palabra de Dios nos dice: no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si alguien le da lugar al diablo, el diablo va a tomar espacio. Y uno de los pecados que algunas veces lo miramos tan inocentemente es el pecado de idolatría. El pecado de idolatría, en esencia, podemos decir, es invocar a los demonios. Así, en esencia, cualquiera que sea la idolatría, desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva aún, digamos, porque algunos son ególatras, por ejemplo, otros adoran el dinero, adoran la fama, adoran el poder. Toda persona que cae en el pecado de la idolatría no se da cuenta, pero la Biblia dice: lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. Y dice Pablo: no quiero pues que vosotros, hablando a la iglesia, seáis partícipes con ellos, es decir, con los demonios, que no vayan a hacer una alianza. Ahora, ¿cómo sucede eso? A través de la idolatría. Por eso que, hermanos, aquellas cosas que parecen tan inocentemente como es la idolatría religiosa, cualquiera que sea el grupo religioso que practiquen esto, lo que está sucediendo ahí es invocar a los demonios. Por eso las personas luego son afectadas espiritualmente. Lo mismo se puede dar, por ejemplo, en la idolatría, por ejemplo, del dinero. Cuando alguien llega a idolatrar el dinero, porque la Biblia dice claramente que la avaricia es idolatría. Entonces significa que los demonios llegan a manipular, a controlar a la persona de tal manera que esa persona puede hasta matar por dinero. Y efectivamente esto es lo que pasa en todo el mundo. Vemos otro de los pecados, por ejemplo, cuando alguien se ha llenado de odio y no ha podido, digamos, perdonar. Ahora, una cosa es, digamos, muy humana, es el enojo. El enojo es un primer nivel, es algo muy carnal, muy natural, nos enojamos. Por ejemplo, si alguien nos ha hecho algo, puede haber una molestia. Ahora, luego puede llegar a un resentimiento, luego puede pasar a una raíz de amargura y luego puede pasar al odio. El odio, en esencia, es matar a la persona en su mente. Cuando alguien ha llegado a ese nivel, entonces los demonios pueden, y más bien tienen acceso a la persona, porque eso es terreno eminentemente diabólico. Por eso que el apóstol Pablo, cuando les escribe a los corintios, sabiendo que había un problema donde la iglesia estaba resentida por lo que había hecho un hermano en la iglesia, entonces les dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, es decir, con la persona que había ofendido a la iglesia, había traído un escándalo terrible.
porque también para esto mismo os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Oiga esto. El apóstol Pablo le está recomendando a la iglesia que perdone. Y él mismo también lo estaba haciendo. Yo también lo he perdonado. ¿Con qué objetivo? Para que Satanás no gane ventaja. Estamos hablando a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿puede el enemigo tomar ventaja sobre un cristiano y atacarlo? Entonces, si alguien ha llegado a un punto de odiar, entonces sí puede, digamos, darle espacio a que el enemigo lance sus dardos, como dice la epístola de los Efesios, dardos de fuego del maligno. Es decir, comience a atacar a esa persona. No estoy diciendo que sea una posesión. Por favor, no me vayan a malinterpretar, porque claro, un cristiano donde habita la gloriosa persona del Espíritu Santo, por supuesto, no puede estar un demonio en esa persona. El problema es que no es tanto de habitar, sino que el enemigo lo pueda atacar a través de pensamientos. Recuerdo, y he tenido tantos casos a lo largo del ministerio, personas que han odiado, por ejemplo, han llegado a odiar tanto a alguien, es decir, lo han llegado a matar en su mente, que han llegado a tener, digamos, esas opresiones tan fuertes demoníacas. Recuerdo una joven, realmente no tendría quizás unos 17, 18 años, estaba matando en su mente a una persona, lo llegó a odiar tanto, entonces el demonio comenzó a atacarle de tal manera que empezamos a orar, y hasta que le dije, porque el Espíritu Santo me puso en sentir que el problema era odio, y cuando le dije, ese demonio no va a salir si tú estás hablando que no la vas a soltar, le dije, si no te va a soltar si no perdonas. En el momento que ella perdonó en su mente, diciendo perdona, yo le dije, repite conmigo, aunque ella no podía repetir porque sentía que una mano la estaba ahorcando, entonces no podía hablar. Entonces yo le dije, ¿quieres hacer esta oración? Por lo menos mueve tu mano. Estaba así, acostada. Entonces le dije, levanta tu mano, si quieres repetir conmigo. Y con mucho esfuerzo, levantando la mano, entendí que quería perdonar. Cuando ella perdonó en su mente, entonces reprendimos en el nombre de Dios, y en ese momento el demonio salió y luego ella quedó completamente libre en su juicio cabal, de tal manera que después nos contó por qué causa ese espíritu inmundo la había atormentado, por el odio que había en su corazón. Por eso la sabiduría de Dios es esta: si te dan una mejilla, pon la otra. En otras palabras, perdonar continuamente. Hasta 7, no, hasta 70 veces 7. En otras palabras, siempre. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Así que, iglesia, hermano en Cristo, si usted está odiando, por favor, este es el momento de perdonar, porque no, a lo mejor usted está teniendo algún tipo de ataque a nivel mental, es decir, ideas, a lo mejor en los sueños. Usted está hay ciertas situaciones que ya se salen de lo normal. Entonces es aquí donde tenemos que actuar. Otro de los problemas graves, este es el más grave de todos y no lo vamos a tocar, es el pecado de la apostasía. Al llegar a la apostasía, definitivamente, ahí los demonios llegan a tener una injerencia completa. Pero también quiero decirles que así como en este caso, este niño que vemos aquí en la escritura, que hemos leído de este caso, este niño dice que era sordo y mudo. Estamos hablando que podía ser diagnosticado con otro tipo de problema, pero el problema de su salud tenía que ver con un espíritu demoníaco. Entonces, en algunos casos, no todos son, digamos, por presencia de demonios. Vemos, por ejemplo, el caso del Gadareno. Cuando Jesús echó fuera el demonio, dice, quedó en su juicio cabal. En otras palabras, aquel hombre, su mente, todo su ser psicológico quedó sanado totalmente. Es más, hasta se subió en la barca y quería a lo mejor formar parte del equipo de los 12, ¿no? Jesús le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho tu Señor. Pero vemos el caso de aquella mujer que andaba encorvada. Oiga,
Ella puede decir que tiene una escoliosis, algún problema en la columna, alguna fractura, algo había tenido en la columna, ella andaba encorvada. Pero ese problema se debía a un espíritu. Por eso cuando Jesús dice, reprendió el espíritu, inmediatamente ella se enderezó. ¿Por qué? Porque en ese caso era un demonio. Así que no todas las enfermedades. Por favor, no vayan a andar diciendo que el pastor Manuel Lisandro dijo que todas las enfermedades ya echando fuera demonios. No ande echando fuera el demonio del COVID. No es un demonio, es un virus. La gripe, lo que sea, tiene problemas de estómago, no ande diciendo que es un demonio, no. Hay algunas enfermedades, no todas, hay algunas bien específicas, que pueden ser, parecen otro tipo de enfermedad, pero el origen es diabólico. Pero para saber esto, se necesita, en este caso, un don que se conoce como el don de discernimiento de espíritu, que no es otra cosa que una radiografía a nivel del espíritu, de saber cuál es el origen, si es espiritual o no, de esa enfermedad. Pero vemos entonces, por el otro lado, el caso del padre, el amor que este hombre tenía para con su hijo. ¿Por qué? Porque cuando le relata al Señor Jesucristo que este niño, el demonio, lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego. ¿Se puede usted imaginar eso? Que había un espíritu de suicidio, de tal manera que papá, y a lo mejor mamá, no sé, pero aquí en este caso, el padre lo andaba protegiendo, lo andaba cuidando continuamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando este joven, el demonio lo tiraba al agua, él se tiraba para rescatarlo. Cuando el niño lo tiraba al fuego, él lo rescataba y lo sacaba de donde estaba. O sea que lo andaba cuidando mañana, tarde y noche para que no muriese. Lo estaba protegiendo. Buscó una solución, a lo mejor buscó muchas soluciones, no la encontró. Fue donde los discípulos, porque los discípulos estaban echando fuera demonios y dijo, aquí está. Sin embargo, no pasó nada. Entonces, acude donde tiene que acudir. Entonces viene delante del Señor Jesucristo y le traen al niño a Jesús. Oiga esto, cuando nadie puede hacer nada, Jesús sí lo puede hacer. Cuando usted y yo hemos hecho lo imposible para encontrar una respuesta, Jesús tiene la respuesta. Y entonces los discípulos se dan cuenta que la incapacidad que ellos tenían, porque Jesús se los dijo, porque ellos le preguntaron, ¿y nosotros por qué no lo pudimos sacar fuera? Otros casos sí lo hemos hecho. Pero en este caso era una fuerza diabólica que se necesitaba mayor nivel de fe. Para eso es necesario el ayuno y la oración. En algunos casos no, pero en algunos casos sí. Se necesita ayunar para aumentar el nivel de fe para poder reprender a ese demonio. Porque son demonios muy fuertes. En el caso de este niño no sabemos, la Biblia no lo dice, por qué este niño llegó a caer en esa condición. Ahora, yo les quiero contar esto. Hace muchos años atrás, estábamos aquí, estábamos orando en culto lunes de oración, y recuerdo que al terminar había una pareja en esta puerta principal y un niño muy inquieto, pero muy inquieto. Salía de lo normal. Entonces me dicen, pastor, quisiéramos ver si usted puede orar por nuestro hijo, porque si usted lo mira está tan inquieto y entonces me di cuenta y claro, cuando hay presencias demoníacas se pueden percibir a nivel del Espíritu Santo, ¿no? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios, se percibe. Entonces yo les hice una pregunta, porque yo dije, este niño que tendría 4 años, 5 años, no lo sé, creo que 5. Yo le pregunté a los padres, óigame, cuéntenme algo ustedes, porque yo no voy a platicar con el niño, porque él no es culpable. Él no es culpable de esto. ¿Y ustedes han practicado algo del ocultismo? Entonces me dijeron, mira, ahorita nosotros acabamos de regresar de Brasil. No, mire, nosotros no hemos practicado magia negra ni magia roja, solo la blanca y la verde. Porque esas son las buenas, me dijo. La verdad que la magia es magia
sea blanca, roja, verde o negra. Todas son negros. Entonces le dije, este niño está así por la influencia, ustedes los han expuesto. Y claro, me comenzaron a contar todo lo que habían hecho, o sea, en el campo ocultista, esotérico, diabólico, tremendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ante ese ambiente que han tenido en la casa y han llevado al niño y en la casa han hecho cosas así, altares y todo lo demás, los demonios han venido sobre este niño por causa de ustedes. Entonces, lo que ustedes necesitan es arrepentimiento. Entonces, ¿por qué algunos casos? No siempre, hermanos, es así. Aquí le quiero confesar que todavía hay cierto misterio en todo esto, porque uno puede decir, pero ¿cómo es posible que en el caso de un niño, una niña puede suceder esto? A lo mejor, claro que no entramos en una mayor plática, pero lo más probable es que ellos consagraron al niño a un ídolo, a un demonio o algo por el estilo. Entonces, por eso que el Señor nos manda ¿a qué? A presentar nuestros niños aquí al Señor. Pero muchas personas lo que hacen es presentarlos, por ejemplo, a un santo, los presentan a X, digamos, filosofía, los someten a ciertos ritos que son realmente diabólicos. Les cuento esto también. Llego a una casa y un padre de familia luego me dice, pastor, quiero que me explique esto. Fíjese que mi hija está teniendo problemas en las noches. Le encienden la luz, le apagan la luz, le abren la llave del lavamanos ahí en su habitación, etcétera. Tiene mucho temor, tiene esto y lo demás. Y le dije, ¿y usted ha practicado algo del ocultismo? Bueno, me dijo, yo anduve en masonería, estuve en rosacrucismo, en esto y demás. Usted se arrepintió de corazón y pidió perdón a Dios por andar en eso, porque eso es ocultismo, eso es pecado. Sí, me dijo, yo le pedí perdón. Y que ha destruido, ha quemado toda la literatura que usted tenía de ocultismo. Sí, me dijo, pero fíjese que he dejado unos libritos por ahí. Y esos libritos los ha leído su hija. Sí, me dijo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Mire, cuando usted y yo leemos la palabra, recuerde, el vocablo palabra en castellano es un pensamiento expresado a través de símbolos, en este caso a través del sonido, ¿no? El sonido es un símbolo que lo escucha la otra persona, lo decodifica en su cerebro y entiende lo que está diciendo. Entonces, o por escrito, ¿no? Entonces, lo que usted y yo hablamos, ¿qué es lo que hablamos? Pensamientos. Eso es en esencia eso es. Entonces, cuando yo leo la palabra, estoy leyendo pensamientos de Dios. Por eso la palabra es viva y eficaz. Y cuando escuchamos la palabra, un estudio bíblico, una predicación, ¿qué estoy escuchando? Pensamientos de Dios. Y por eso que es poderoso. Ahora, si es de origen satánico, ¿a qué se está exponiendo? A los pensamientos del diablo, una lectura. Entonces eso, y le llega a poner fe, claro, es ahí donde comienzan a tener este tipo de problemas. Y luego vienen las preguntas, ¿y por qué se da esto? Les cuento otro caso para que veamos cómo sucede esto. Recuerdo el caso de un niño que tenía problemas con sonambulismo. Oramos por él y las cosas permanecían igual. Fuimos a la casa de este niño, con los padres, por supuesto, y entonces, porque dijeron, ¿por qué no van a orar a la habitación del niño? Entonces, cuando se llegó, ¿qué se vio ahí? En la habitación había símbolos del zodíaco, hechos allá en La Palma, como algo decorativo. ¿Qué significa los símbolos del zodíaco? La Biblia prohíbe, y lo dice, si usted busca ahí en su concordancia la palabra zodíaco, le va a dar referencia a los versículos bíblicos donde está prohibido. ¿Por qué? Porque esos son espíritus de adivinación. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí? Símbolos de espíritus de adivinación.
Entonces le dimos, y le explicamos lo que eso significa, le leímos los versículos bíblicos y esto es pecado. Lo que usted tiene aquí, esta simbología, oiga, usted está, al adornar con esto aquí, usted está invocando a los demonios a través de un lenguaje no verbal, a través de símbolos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este niño está en esta habitación donde se le está dando autoridad para que lo oprima. Entonces, ¿y qué pasó? Entonces entendieron esto, bajaron todo eso, lo quemaron y ¿sabe qué? Ese fue el último día que el niño sufrió de sonambulismo. Y ahora es un hombre totalmente, ya tiene su familia, totalmente bien en todo. Maravilloso, ¿no? Me recuerdo una persona también que me habla por teléfono, una persona que no conoce a Cristo, pero había oído algo de esto por la radio y la televisión, no lo sé. Entonces me dice, pastor, mire, yo he oído esto y esto. Me dice, fíjese que quiero adornar, aquí tengo un hostal, no me acuerdo en qué parte de nuestro país, pero he traído unas máscaras de Haití, que son las que ocupan para prácticas culturales y todo lo demás. Y me empieza, ¿sabe qué son esas? Le dije, esas son máscaras rituales. No lo veamos como cultura. Es una situación donde es una máscara cultica ocupada para ceremonias de invocación a los demonios. Si usted tiene eso ahí, lo que va a pasar es que va usted, y le empecé a explicar lo que ya más o menos le he explicado a ustedes. Entonces me dijo, pues no lo voy a hacer. Entonces hay muchas personas que hacen este tipo de cosas. Oiga bien esto, hay padres que le dan a sus hijos algunos juguetes que son dedicados a entidades diabólicas simuladas con un juguete, pero es un símbolo. Entonces, la simbología está representando una deidad, como un ídolo, puede ser de madera, puede ser de piedra, es un símbolo de qué cosa, es un símbolo de una entidad espiritual demoníaca. Me recuerdo, estábamos en Egipto y estábamos en la compra de los souvenirs y entonces viendo qué cosas podíamos comprar y traer, muy pocas cosas uno podía comprar. Porque cuando empecé a ver toda la simbología de todo digamos, la cultura egipcia, eso está lleno, pero lleno de ídolos, es decir, de simbología de ídolos. Entonces, recuerdo que una persona me pidió, pastor, y esto lo puedo llevar como recuerdo. ¿Sabe qué significa? Y recuerdo que era como un chacal. El chacal es uno de los dioses egipcios. Es el dios de las profundidades, de las tinieblas. Y entonces usted lleva esta simbología. Ahora, no es malo que si usted le toma una foto a un chacal allá por Cojutepeque, allá en Chalatenango lo encuentra por ahí, eso no es mal, porque es una fotografía de un animal. Pero el dibujo de la simbología a esos dioses, eso es el problema. O el ojo así rasgado del egipcio, ¿no? De la mujer egipcia o del hombre, se mira muy rasgado, lo que es el tercer ojo y muchas cosas como esta. Le dije, estas cosas, lo que va a pasar, usted va a llevar a su casa una simbología de los demonios que adoraron los egipcios. Entonces, hoy en día, esa simbología está en los celulares, está al alcance de los niños. La pregunta es, papá, ¿usted está atento de ver lo que el hijo ve, lo que la hija está viendo? ¿Está usted ahí? Es más, quiero que investigue. Por favor, esto no lo tomemos a la ligera. Esto es algo muy importante. Quiero que usted evalúe los juguetes, evalúe los videos, evalúe lo que mira en televisión, evalúe todo este tipo de cosas. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, algunos se recuerdan de los Tiny Toons.
Sí, ¿verdad? Entonces, y ahí estaba el conejo Bugs Bunny chiquito, ¿no? Entonces ahí estaban los adolescentes, ¿no? Entonces parecía todo tan bonito, pero de repente la conejita empezó a decir, mañana tengo un examen. Entonces lo que voy a hacer, voy a concentrarme y voy a levitar. Cuando yo oí eso y vi que la conejita se empezó a levantar y tenía su libro para tener memoria, para poder salir bien en el examen, le dije, hijo, esto nunca lo vayan a volver a ver. ¿Por qué? Y gracias a Dios que en ese momento ahí estaba. Hay veces que uno no se da cuenta. Entonces, por eso es que hay que evaluar. ¿Por qué? Porque en eso los que están induciendo. Y si empieza la curiosidad y entran a ese mundo, ocurren cosas como la de este niño. No sabemos si este niño, aunque no sabemos la edad de este niño, pero probablemente tuvo curiosidad y entró por ignorancia, inocencia tocando esto. Probablemente algunos de ustedes que me escuchan, su abuela, su tía, su mamá, su papá, lo llevaron a un centro de espiritismo. Pero usted lo llevaron, usted no quiso, pero en ese momento por ignorancia participó de algo de eso, de una ceremonia, comió algo que le dieron. Hay personas, por ejemplo, que van a ciertos lugares, especialmente en el área del turismo, especial en lo que es, por ejemplo, en América del Sur se da mucho esto, en las limpias, ¿no? Como parte del turismo. Y entonces hay turistas que digan, hágame una limpia. Sí. Ahí no van a hacer una limpia, y lo van a ensuciar más, ahí lo van a llenar más de diablos, porque lo que hacen es una ceremonia. Les voy a decir esto para que vean que no. Me invitaron a una reunión donde se estaba dando, no dando gracias, pero era una reunión de celebración, porque alguien aquí en nuestro país llegó a ser el presidente de la República. Estábamos en la Feria Internacional, entonces yo porque dije, bueno, invitado, quiero ser un poco cortés con esto, pero claro, todos estábamos de pie, no había, porque era mucha gente ahí, y entonces habían llevado a brujos de Izalco como parte del folclore salvadoreño. Y ahí estaban haciendo brujería en la plataforma. Cuando yo vi eso, y ahí estaban algunos miembros del gobierno y todo, le digo, miren, ven, esto es así, 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 así. ¿Y por qué hacen esto ustedes? ¿No saben qué es lo que están haciendo? No, mire, no, es que yo no tengo nada que ver ahí, pastor, yo no tengo nada. Entonces, mire, hermano, hay gente que se mete en todo este tipo de cosas y lo que está haciendo es invocar a los demonios, y entonces ocurren fenómenos como este que vemos en el caso de la palabra de Dios, como este niño. Puede ser una jovencita, puede ser quienes les rodean, porque tocaron ese terreno, ya sea por ignorancia. Ahora, alguien podría decir, pero ignorancia, sí, el pecado, oiga, hay pecado de ignorancia y es un pecado de negligencia, porque tenemos la Biblia, que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, si yo ignoro la palabra, no es porque no estaba a mi alcance, porque nunca la quise leer. Ignorancia. No me diga que usted se cruzó el semáforo en rojo y le dice al policía que es injusto lo que va a hacer usted. ¿Por qué me va a poner una multa? Me pasé. No se da cuenta que pasó en rojo, pero yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? ¿Cómo obtuve la licencia? Me la regalaron, dice. ¿No leyó el manual? Bueno, negligencia. Por la negligencia le va a poner una multa. Ok. Entonces, así hay tantas cosas que ocurren y algunos no se dan cuenta que por eso tienen, digamos, influencias demoníacas. Me recuerdo, me encontraba en un país, no le puedo decir dónde, estaba hospedado en una casa y cuando llego ahí orando dije, aquí se percibe presencia demoníacas. Y estaba clamando al Señor
Y siempre cuando yo llego a un hotel, llego a una casa, donde sea, lo primero que hago empiezo a orar y a reprender por las experiencias que hemos tenido. Entonces, me recuerdo en esa casa y había ido en ese tiempo había otro de nuestros pastores de aquí de la iglesia, y entonces él estaba en otra habitación y yo dije, mira, esto y esto. Yo también, me dijo, estuve orando anoche y sentí una batalla tremenda. Efectivamente, después nos dimos cuenta por qué causa. Y entonces cuando alguien ha estado practicando cosas de hechicería, esto, hermano, jamás Dios va a bendecir. Por eso es necesario que haya limpieza de estas cosas. De ahí que entonces no sabemos la causa de por qué este niño estaba de esa manera tan emproblemado con las fuerzas diabólicas. Y vea que cuando el milagro está a la puerta, muchas veces lo que ocurre es que se complica el problema. Viene este padre, lo presenta a los discípulos quisieron sacarlo y no pudieron, se complicó el problema. ¿Por qué? Porque el padre tenía esperanza, luego se le quita la esperanza, porque estoy viendo que a otros sí y a él no. Ahora, pero gloria a Dios, que este padre reconoció que cuando Jesús lo llamó, entonces él le hizo esta petición: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Por qué se involucra él y la familia? Es porque el sufrimiento de un niño es el sufrimiento de todos. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. El niño sufre, nosotros sufrimos, ayúdanos. Entonces el Señor le dice, si puedes hacer algo, en otras palabras, este hombre tenía problemas de fe todavía. Si puedes hacer algo, como que le estaba hablando a otro más de los discípulos. Sin embargo, el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, o sea que el Señor lo está desafiando a creer ¿en qué? A creer en Él, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el que trae la respuesta para ellos. ¿Para qué? Para salvar lo que se había perdido. Vemos claramente en Marcos 10:45 que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y Dios quiere rescatar a una persona que está así. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Hebreos 2:14 encontramos un versículo poderosísimo que nos habla cuál es realmente, dónde está el secreto, por decirlo de esta forma, el secreto de la victoria contra las operaciones diabólicas. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne, es decir, de nosotros como seres humanos, carne y sangre, él también, hablando de Jesús, él también participó de lo mismo. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios se hizo carne. Ahora, ¿por qué se hizo carne? Aquí está la respuesta. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ponga atención a esto. Aquí está la clave. Dios tomó forma humana en la persona de Jesús, porque en ese cuerpo Cristo iba a destruir el pecado que nos lleva a la condenación eterna, que nos separa de Dios, el pecado que le abre puertas al enemigo, pero no solo eso, sino que le aplastó la cabeza a la serpiente antigua por medio de la muerte. En el momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús ya lo anticipó diciendo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Por qué? Porque él iba a morir, le iba a quitar la autoridad. Entonces, eso es lo que pasó. En el momento que Cristo muere, no solamente muere por sus pecados y mis pecados, sino que Él le aplastó la cabeza a los demonios. Por eso dice en Colosenses 2, dice que hablando de los principados y las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente. Entonces, cuando Cristo muere, en ese momento,
el gobierno que Adán le dio a Satanás y a los demonios al pecar, en ese momento ahora es cortado ese dominio, cortado ese control a ese príncipe de ese mundo. ¿Para qué? Para que Cristo pueda tener gobierno y control de las personas, para el que cree. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? Si puedes creer, en otras palabras, si puedes creer que yo soy el Cristo y que yo voy a dar mi vida para rescatar a tu hijo y para ti también y para toda la humanidad, si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Y no hay nada más poderoso que la muerte de mi Señor Jesucristo para romper cadenas, romper pecados, romper maldiciones, lo que usted se puede imaginar. No hay poder, hermano, que pueda romper más que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? Servidumbre. Entonces, cuando llegamos a creer que el Señor llevó nuestros pecados y también venció a los demonios, entonces es aquí cuando podemos aceptar por ese beneficio de la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Y este hombre fue muy sincero. Y eso es lo que Cristo anda buscando hoy. Probablemente porque había probado tantas cosas para encontrar una respuesta a su hijo y nada le había dado solución. Entonces él estaba muy incrédulo. Él probaba una cosa, probaba la otra. Y Jesús le dijo, si puedes creer. Y él dijo, creo. Pero miren, inmediatamente fue sincero al decir, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, yo tengo este pecado, la incredulidad. Creo, pero la verdad que no como tú me lo pides. Pero yo te pido que quites la incredulidad que está en mí. ¿Y qué hizo mi Señor? Le mandó ese demonio, lo reprendió, le echó fuera y no vuelvas más, le dijo. Y el niño sordo y mudo quedó como muerto, pero luego dice la palabra, lo levantó. ¿Por qué? Porque lo que anda buscando el Señor es sinceridad, es fe. Entonces, en conclusión, todo aquel que por ignorancia tocó terreno prohibido, idolatría, quizás a usted lo consagraron a un ídolo, participó de alguna ceremonia, algunos jugaron la ouija, otros otro tipo de juegos siempre de adivinación. Muchos niños en los colegios han hecho estas cosas, no la ouija propiamente, algunos sí, pero otro tipo de juegos que tiene que ver con adivinación, tirar las cartas del tarot, leer las manos. ¿Alguno de ustedes se ha dejado leer las manos? El iris del ojo, el café. Algunos, a lo mejor aquí, algunos puedan sentirse tal vez un poco ofendidos. ¿Se han dejado practicar acupuntura? Les voy a explicar brevemente, porque no quiero extenderme en esto. La acupuntura es una práctica de los chamanes, es decir, de los brujos en la China. Esto no surge de la medicina. Estas prácticas luego se han introducido a través de la homeopatía, una rama de la medicina un poco cuestionable. Entonces, donde algunos creen, y la idea es esto, dicen ellos, que el cuerpo se enferma porque tiene problemas de falta de energía. Entonces, el cuerpo tiene dos meridianos. Entonces, si tiene problema en la parte derecha, hay que traer energía de la parte izquierda a través de las agujas. Y las agujas es el yin y el yang, ¿no? Es el polo negativo, polo positivo, como que estuviéramos en la batería del vehículo, ¿no? Entonces, y luego ellos hacen, es decir, al poner esas agujas,
Oiga, ceremonia, eso es una ceremonia. Al poner las agujas, están invocando el que las aplica, no, aunque no lo diga, pero está invocando, porque ese es llamémosle así, la doctrina de la acupuntura, es traer la energía del ki. ¿Y qué es el ki? En el mundo oriental es Satanás. Entonces, traer la energía diabólica para que una parte del cuerpo se pueda sanar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que estamos viendo es como ir donde un brujo para que le hagan una supuesta sanidad. Ahora, si usted lo hizo por ignorancia, dígale: Señor, perdóname, límpiame, Señor. A mí me pasó, para que ustedes vean, no con la acupuntura, pero algo parecido. Tendría creo que 17 años, algo así. Tenía ciertos problemas estomacales, que iba donde un médico, iba donde otro. Mi madre me llevó, me dijo: te voy a donde un médico muy bueno. Y sí, llego al consultorio, ahí estaba su título académico de la Universidad Nacional, no me acuerdo qué especialidad. La cosa es que cuando llego y me ponen el canapé, uno siempre espera que le hagan así. No. Allá en el campo dice: está soplado, dice. Pero lo normal, ¿no? Y apretar. No, pero en ese caso lo que él hizo fue, me pasó la mano así, pero no, es decir, no sobre mi cuerpo, pero sobre mi cuerpo. Me la pasó desde aquí, de la frente hasta la punta de los pies. Le hizo así. Cuando yo hice ruido, dije: qué raro este médico. Y empezó a hacerle así, como queriendo ver adentro del estómago. Yo estaba ahí reprendiéndole: en el nombre de Jesús, te reprendo, demonio. Aunque estaba así pote, pero ya más o menos me funcionaban las baterías ahí, y empecé a reprender en el nombre del Señor. Hermanos, miren, existen tantas cosas. Yo no sé por qué me estoy extendiendo de esto, hermano. Pero otra de las prácticas, tengan cuidado con esto, con sus hijos en los colegios, la imaginación dirigida. Esta es una práctica del hinduismo. Entonces, hay muchos catedráticos y algunos que son, digamos, los que están, digamos, habituados al coaching. Entonces, para que la gente desarrolle sus potenciales, usted ya sabe todo el cuento que habla, ¿no? Entonces, muy bien, ahora le dice a la gente: vamos a ponerlo de pie. En este momento, entonces, quiero que cierren sus ojos. Ahora vamos, imagínense que usted está en la punta de una nube. Cierre sus ojos. Deje su mente en blanco. Wow. Ese tipo, oiga, cuando alguien llega a dejar la mente en blanco y empieza a someterse a eso, realmente es una invocación a las prácticas del hinduismo. Y el hinduismo, en esencia, es puro satanismo. Y algunos no lo creen. Pero el yoga, por ejemplo, el yoga tiene 4 niveles. Comienza con los ejercicios asana y termina con el yoga tantra. Y el yoga tantra es sumamente diabólico. O sea, ya es lo más diabólico que puede haber. Pero igual, dentro de todo eso están este tipo de prácticas. Y en las universidades les empieza a decir: imagínese usted esto, imagínese lo que va, deje su mente en blanco. Nunca hay que dejar la mente en blanco, porque eso sí es una ceremonia de diciéndole a los demonios: ahora tomen control de mí, mi voluntad, mi mente, yo no soy, sino que ustedes tomen control. Es un sometimiento. Entonces, por eso que hay cosas que parecen tan inofensivas, pero luego quedan estos residuos. Y entonces algunos comienzan a tener problemas con esto. Por eso necesitamos, hermanos, conocer la palabra y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Por qué? Porque este sufrimiento es horrible. Entonces, un niño que tiene este sufrimiento, los padres estaban sufriendo, pero mi Señor Jesús cambió el lamento en baile. Entonces, yo quiero hacer esta pregunta ahora. Yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo le está redarguyendo a usted en esta hora, diciéndole: hija, hijo, ¿te recuerdas lo que hiciste hace 30 años atrás? Y usted dice: sí, pero una vez lo hice. Mi pregunta es: ¿usted le pidió perdón a Dios? Si usted no le pidió perdón a Dios, la factura está pendiente. Está pendiente. Una persona me habla de los Estados Unidos
y me dice: pastor, ore por mí, me siento con una depresión. Y le dije: ¿usted es cristiana? Sí, me dijo, tengo 14 años más o menos de ser cristiana. Así, le dije: ¿cuánto tiempo tiene entonces de que apareció la depresión? Hace como unos 8 meses. Así, y cuénteme, hace 8 meses, ¿hubo algo que usted sabe como cristiana que falló, cometió algo en contra de Dios? Antes que apareciera la depresión, ¿hizo algo indebido y no le ha pedido perdón a Dios? Algo que usted hasta este momento está en su mente dando vueltas. Y me dijo: sí, me dijo. Mire, yo antes de venir a Cristo tiraba las cartas. Y mi nuera aquí en los Estados Unidos me dijo que le tirara las cartas. Tíreme. Y él decía: no, eso es diabólico, yo esto ya no lo hago. Pero me insistió tantos días que yo dije: está bien, la voy a tirar una sola vez. Y hasta ahí nomás está. Entonces las tiró las cartas, le dije: sí. ¿Sabe lo que usted hizo? Usted invocó a los espíritus de adivinación. Sí, me dijo. Pero pastor, ya no lo volví a hacer. Ahora, usted le pidió perdón a Dios, no porque solamente una vez lo hice. Y ahí el detalle. Hermanos, cuando alguien entra en este campo, aún como cristiano, y sabe que eso es pecado y no le ha pedido perdón, pídaselo ahora, en este momento. Los que están en casa, o los que están en cualquier otro lugar, este es el momento del arrepentimiento. Deje entonces en este momento, mientras adoramos al Señor, vamos a tener un tiempo de adoración y quiero que usted comience a decirle a Dios: Señor, trae a memoria si hay algo de todo esto que yo hice por ignorancia o por necedad o por lo que sea. Te pido perdón, límpiame con tu sangre de este pecado. Entonces, y luego vamos a orar para romper todas estas obras del enemigo. Este momento es un momento de confesión. Si usted se practicó algo y nunca le ha pedido perdón a Dios porque no lo ha visto tan feo, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Buen Señor, venimos delante de ti en esta hora. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas aquellas cosas con las cuales te hemos ofendido. Perdona, Dios del cielo, toda iniquidad. Señor, si por ignorancia, por necedad, por curiosidad también hemos pecado y hemos participado de algo, Señor, te suplico en esta hora que tú puedas traer a memoria ese pecado, Señor. Y sobre todo que tú puedas producir el arrepentimiento. Dios del cielo, limpia con tu sangre. Dios mío, trae ahora, Señor. Si el Espíritu Santo está trayendo a su memoria algo, ahí dígale suavemente, pero hable. No lo diga en su mente, suave, pero háblelo. Dígale: Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Me arrepiento de haber hecho. Ahora entiendo que lo que hice fue invocar a los demonios. Te pido perdón. Empiece a pedir perdón, a pedir perdón, a pedir perdón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad. Sí, Señor Jesús. Dios mío, te pido en este momento que tú puedas, Señor, traer, mi Dios, ese toque maravilloso donde cada uno pueda reconciliar para aquel cristiano que ha pecado contra ti, o para en el otro caso, Señor, una persona que no te conoce, pero que ahora se está dando cuenta que muchas de las situaciones o fenómenos paranormales que está viviendo se deben a esas fuerzas diabólicas.
Pero cuando hay arrepentimiento, hay remisión del pecado, Satanás ya no tiene derecho de seguir hostigando. Por eso, Señor, en este momento te pedimos que sea tu presencia, Señor, la que traiga, mi Dios, respuesta a nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Espíritu de Dios, ahora mismo te clamo, mi Señor, te clamo, Padre, por un toque hermoso, un toque precioso de tu Espíritu Santo. Ministra conforme a la potencia de tu amor, mi Señor Jesús. Te pido, Señor, en este momento que tú redargullas ahí aquellos que están en casa, aquellos que se encuentran en otro lugar, pero que están siendo confrontados por tu Espíritu Santo y tu santa palabra. Este día, Señor, sea un día de liberación, un día de libertad. Señor, si nosotros como padres, por ignorancia, Señor, Dios mío, hemos dejado que un anatema entre al seno de la casa, del hogar, Señor. Señor, te pedimos perdón. Y si alguno de los niños ha estado, Señor, de alguna manera afectado por algo que ha sido, como lo dice tu palabra en Hechos 15, lo dedicado a los ídolos. Sí, Señor. Hay muchas cosas, como la música rock, otro tipo de música como la nueva era. Muchas cosas, Señor, que han sido dedicadas, Señor, a los ídolos. Algunos símbolos, juguetes que representan entidades diabólicas. Señor, algunos metidos hoy en día en el metaverso, y cuando incursionan en ese mundo, ese avatar, que no es otra cosa, avatar es una reencarnación de uno de los dioses del hinduismo. Y cuando consultan a ese avatar, lo que están haciendo es consultar a los demonios, Señor. Y muchos padres no se dan cuenta de eso, Señor. Te pido, Padre, ahora mismo que abra los ojos, Señor, de tu pueblo. Quita ahora mismo, porque el diablo lo que quiere es cautivar, quiere mantener amarrados a muchos, oprimidos a otros, Señor. Y algunos están siendo atacados mentalmente, tienen crisis ahora por ese tipo de influencia, porque no podemos servir a dos señores, o al Espíritu Santo o a los demonios, pero no podemos servir a dos señores, Señor. Dios del cielo, te pido en este momento, en el nombre precioso de Jesús, trae ahora mismo, Señor, esa respuesta. Gracias, Señor, gracias, gracias. Te alabo, te bendigo, Señor Jesús. Gracias, Padre.